Entonces, como les decía, vamos a partir la clase viendo este tema de las funciones unidireccionales que no habían quedado claro cuál era su función en este intercambio de llaves para la generación de llaves comunes sin la necesidad de intercambiarse llaves secretas. Es lo que vimos el Diffie-Hellman de la clase pasada. Entonces, esta función unidireccional es súper fácil, súper sencilla, y la gracia de esta función, que tiene como característica que es fácil de calcular para un lado, pero muy difícil para el otro, es que es fácil, en este caso, deducir cualquiera de estos elementos, excepto el elevado. Entonces, si yo les digo, tengo un número que elevado a cierto otro número y después dividido por otro me da X número, deducir este elevado en es muy difícil. Entonces, si yo tengo 3 elevado en X y después lo divido en 31 me da 7, dedúceme en cuál es el elevado en tanto, eso es muy difícil de hacer. No es imposible, pero requiere mucha capacidad de cálculo. Y en este ejemplo, para efectos de sencillez, yo le pongo un 3 dividido en 31, dividido en 7, entonces, ¿cómo sacan este número? Lo van a poder sacar eventualmente, es difícil, pero lo van a poder sacar. Pero, 2, algo, ya, ahí hay un matemático entre medio. Eh, pero en Diffie-Hellman, uno, como capacidad de procesamiento son altas, uno usa números muy grandes, entonces usa números de 13, 14, 12, o lo que sea. Entonces tú tienes este número gigantesco, elevado en este número gigantesco, dividido en este número gigantesco, te da este número gigantesco, calcular este interrogante es muy, muy difícil. Entonces, lo difícil de imaginarse es cómo opera esto en eh, el mecanismo de intercambio de llaves. Y lo que tienen que darse cuenta es que efectivamente el intercambio de llaves es, piénselo como las piezas para solucionar un problema matemático. Entonces en este Diffie-Hellman, que es la fórmula matemática inventada para efectos de este intercambio de llaves, tanto la base, 2, como el módulo son públicos. Yo sé que es 2 y 8, llaves públicas. El exponente es secreto porque es el número que es difícil de calcular o inferir si tengo el resto de los números. Y lo que se envía en las partes son los resultados. Y por tanto, la llave secreta, la llave privada de cada uno, van a ser los módulos, van a ser este X. Y en función de estos resultados, se va a poder generar una llave común sin necesidad de intercambiarse las llaves privadas. ¿Y qué es lo que va a hacer esa llave común? En el ejercicio de esta representación pictórica era este color común. No se lo dejé en esta diapositiva, se le habría puesto, pero ¿se acuerdan que en la representación pictórica del ejercicio matemático, finalmente Roberto y Alicia llegaban a un color común? Ese color común es un número gigantesco que es el resultado de una ecuación a la cual nosotros llegamos conjuntamente a pesar de no contar con la llave secreta del uno y otro a través del mecanismo matemático. Y justamente eso es lo que se propone el mecanismo Diffie-Hellman. Entonces, ese es el objetivo. Y para que se entienda matemáticamente, encontré unas figuritas que pueden ayudar. Entonces, si yo soy Alicia, lo que yo voy a mandar es esto. B elevado en X módulo M. Entonces yo tengo este número que es privado, o sea, que es público, que es B, el módulo que es M, llave pública, lo que me voy a guardar es en cuánto está elevado y voy a mandar ese resultado. Y Roberto, de vuelta, va a mandar el resultado de B elevado a I, que es su número secreto, módulo M, que también son números públicos, y va a mandar de vuelta ese resultado. Y por tanto, Alicia va a tener B elevado a I, que es el número, el número secreto, o la llave secreta de Roberto, módulo M, eso es público, y eso es público, y lo va a elevar a su llave secreta. Y eso le va a dar B elevado a X por I módulo M. Y Roberto va a tener B, que es un número público, elevado a X, que es la llave pública, la llave privada de
Alicia, porque ya tiene el resultado, módulo M, y lo va a elevar a su número secreto. Y le va a dar B, que es un número público, elevado a X por Y, que se saca por este resultado, módulo M, que es un número público. Y así va a llegar a el color común. Entonces llegamos a una llave común sin habernos enviado las llaves secretas y llegamos al mismo número en base a dos factores públicos, este factor público y este factor público, pero no cambiándonos, no intercambiándonos la llave privada. ¿Y cuál es la gracia? La gracia es que a pesar de que sacamos este resultado en función de información que nos intercambiamos a través de un canal inseguro, como las llaves son privadas y son muy difíciles de calcular, acuérdense que este X es muy difícil de calcular porque todo este asunto da lo mismo que nos hayamos intercambiado estas llaves por un canal inseguro en función de información pública, porque matemáticamente no se puede cambiar. Entonces así es como uno llega a una llave común en base a información pública, pero que se puede abrir con una llave privada. Por favor, díganme que se entiende. ¿Se entiende? ¿Entendieron? Bien. La clave eran los monitos de YouTube. YouTube siempre explica mejor que los profesores universitarios. Ya. ¿Entendieron Diffie-Hellman? Súper. Ya. Me he consagrado como profesor de Derecho y Tecnología. Entonces, la clase de hoy es una clase sobre delitos informáticos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que la ciberseguridad se solía confundir con la cibercriminalidad? Muchas veces las políticas nacionales de ciberseguridad, las autoridades, incluso los académicos, hacen el símil, ciberseguridad igual cibercrímenes, ciberdelitos, delitos informáticos. Y nosotros hablamos de la ciberseguridad como algo mucho más amplio, mucho más multifactorial, mucho más multipartes involucradas que simplemente la cibercriminalidad, pero por supuesto que los delitos informáticos son parte importante de la ciberseguridad, entonces hoy día vamos a ver la regulación de los delitos informáticos en Chile, cuáles son los tipos que están establecidos en nuestra legislación y cuáles son sus fortalezas y debilidades. Pero antes de ir a los tipos de la ley 19.223, que es la ley de delitos informáticos, que hoy día está, como les había adelantado, en discusión su actualización, vamos a hacer una pequeña introducción sobre el mundo de la cibercriminalidad para entender, en poco en términos más criminalísticos, qué es lo que estamos discutiendo cuando discutimos sobre delitos informáticos. Entonces, cuando hablamos de cibercrímenes, a diferencia de los delitos comunes y corrientes, que generalmente tienen dos intervinientes, el autor y la víctima, algunas veces hay cómplices, hay encubridores, pero en general hay dos intervinientes, la persona que comete el delito y la persona que es víctima del delito. En cambio, en el caso de los ciberdelitos, siempre tenemos tres intervinientes. Tenemos el autor, tenemos la víctima y tenemos el intermediario. El intermediario, por supuesto, que no quiere ser partícipe de parte de la comisión de un delito, pero técnicamente necesita ser parte. En el fondo, cualquier ciberdelito va a utilizar un sistema informático o generalmente va a utilizar un sistema de transmisión de información o va a utilizar algún tipo de red para su comisión. Y por tanto, yo voy a hacer phishing y lo voy a hacer a través de Gmail. Y por tanto, Gmail es el intermediario. Yo voy a atacar parte de infraestructura crítica de Internet y por tanto voy a hacer un ataque de denegación de servicio a los administradores de nombres de dominio. Bueno, ese ataque de denegación de servicio va a viajar, va a ser una sobrecarga de información a través de la infraestructura de los distintos ISP. Y por tanto siempre va a haber un intermediario. Y ese intermediario, en el fondo, es importante porque, primero, voluntariamente no se quiere ser parte, pero la prueba de la comisión del delito y la estructura física o en el fondo, la forma mediante la cual se va a cometer el ilícito va a pasar por su servicio, va a pasar por su infraestructura. Y por tanto, cumple un rol importante. Y al mismo tiempo, al igual que todos los delitos, estos tipos penales se pueden cometer, estas acciones antijurídicas se pueden cometer en modo autor, modo cómplice
o modo encubridor facilitador. Y la discusión es hasta qué punto los intermediarios pueden llegar a operar como facilitadores. Esta foto es una foto de TVN que hicieron una nota sobre hackers y pusieron a una pobre periodista en una plaza a ponerse en un computador con un pasamontañas como si hubiese un hacker que se pusiera un pasamontañas para usar su computador. Entonces, respecto del autor, siempre que nosotros hablamos de delitos informáticos, necesariamente nos evoca esta idea de el hacker, Mr. Robot, Neo. ¿Qué otros hackers famosos hay? Bueno, muchos hackers famosos, pero la idea de cabros jóvenes, introvertidos, genios que están en el subterráneo de su casa de noche a oscuras y son capaces de botar el sistema de la CIA. Y eso es Hackerman, sí, Hackerman también es un gran referente de la cultura popular. Entonces esta visión mítica en realidad es bien hollywoodense, porque sí, hay casos en donde adolescentes pueden cometer ataques informáticos, pero generalmente van a ser ataques informáticos muy poco sofisticados. En cambio, si uno revisa la jurisprudencia chilena, es harto más pedestre. Entonces la jurisprudencia chilena es el empleado que se hizo el vivo y le pasó la contraseña al otro tipo. Puras cosas así, bien poco sofisticadas. Entonces, los autores generalmente son mucho menos llamativos o mucho menos interesantes que lo que uno pensaría cuando uno piensa en un hacker. Generalmente son empleados descontentos o son organizaciones criminales de baja monta. Tienen que haber casos muy particulares en donde efectivamente hay una organización criminal que existen, sofisticadas, que utilizan vulnerabilidades de día cero. Se ve poco, existen, pero se ve poco. Y al mismo tiempo no existe un perfil único del atacante. Entonces cuando hablamos de, el cibercriminal, el hacker, la verdad es que hay distintos niveles. Entonces vamos a ir viendo esos niveles rápidamente. El primer nivel es lo que se suele denominar script kit. Y el script kit, un script es un código, son instrucciones sencillas. Uno hace un script, uno puede hacer un script, quiero que este script haga que mi navegador cada 5 minutos apriete F5. Entonces uno programa algo y eso es una instrucción sencilla. Entonces el script kit, en el fondo, es la forma despectiva en que los tipos dedicados y expertos en materia informática describen a cabros, generalmente jóvenes, que se creen hackers y que en realidad lo único que hacen es utilizar herramientas conocidas y disponibles públicamente en Internet. Entonces el script kit es tu amigo de segundo medio que te decía, mira, vamos a hackear a tal persona. En realidad se metía en un foro en donde están todas estas herramientas en fondo ya públicamente disponibles y que los servicios que están actualizados en realidad ya saben cómo combatirlo. Entonces, se caracterizan por utilizar herramientas poco sofisticadas, hechas por terceros y que están públicamente disponibles a través de foros, tutoriales, YouTube o lo que sea. Entonces, tipos de utilización de delitos informáticos cometidos a través de por script kits es el phishing, ciertos tipos de virus ya conocidos, ataques de DNS de poca monta. Yo me acuerdo que en algún momento de mi adolescencia hicimos un ataque de DNS y era ponerse de acuerdo 30 personas y bajar un programa y el programa hacía F5 en la página de no sé quién y la página como estaba mal configurada se caía y todo bajamos la página. Bueno, si te ponías frente al computador los 30 personas a apretar F5 también se caía la página por sobrecarga de solicitudes. ScriptKit. El segundo tipo de atacante informático, por así decirlo, es el nivel intermedio. En este nivel intermedio encontramos personas que tienen algún tipo de capacitación técnica y aquellas personas que son intermediarios o tienen algún tipo de nivel de privilegios al interior de la organización que están atacando. Entonces, por ejemplo, dentro de este nivel está el empleado de la empresa. Bueno, el empleado de la empresa pudo hacer el ataque porque efectivamente él está utilizando el acceso que el empleado de la empresa le está otorgando. Y al mismo tiempo, dentro de esta categoría están aquellos que ya por algún nivel mayor de capacitación pueden crear sus propias herramientas rudimentarias. Y por tanto, aquí o se hacen ataques informáticos en función cuando digo privilegio no me refiero al sentido peyorativo de la utilización de un beneficio mal adquirido, sino que privilegio en el sentido de permisos que se le da dentro del sistema informático por ser parte. Piensen, tú eres subgerente de finanzas, probablemente vas a tener acceso a la base de datos de los clientes.
Si tú mal utilizas esa base de datos, bueno, estás en esta categoría. Al mismo tiempo, aquí ya existe la capacidad de, por ejemplo, detectar si un sistema está mal configurado en función de un bug o alguna vulnerabilidad ya detectada y que este sistema no ha parchado porque no está actualizado. O ataques con bots, o ataques de denegación de servicio, etcétera, etcétera. Luego, en el tercer nivel, estamos ya ante agrupaciones de cibercriminales, ciberactivistas, es decir, porque es bien hollywoodense esta idea de Mr. Robot, el tipo solo en su departamento sin la ayuda de nadie. A ser un cibercriminal, bueno, vas a tener que conseguir información del sistema que quieres atacar, vas a tener que utilizar distintas jurisdicciones y por tanto, generalmente ya el nivel más sofisticado es en función de bandas de cibercrimen. Y aquí ya estamos a un nivel más sofisticado en donde estas agrupaciones son capaces de utilizar vulnerabilidades desconocidas para atacar a no solamente a la polola que me engañó, no solamente al amigo del colegio que me cayó mal, sino que a instituciones, a gobiernos, a empresas que invierten en materia de seguridad informática. Y un poquito más adelante voy a explicar cuál es la diferencia entre una vulnerabilidad conocida o una vulnerabilidad desconocida, pero básicamente significa que todo, yo les he explicado varias veces que no hay ningún sistema informático perfecto. Y por tanto van a existir errores en el código. Y esos errores en el código se pueden explotar. Y el hecho que se puedan explotar significa que si el programa tiene pensado para que solamente cierto tipo de usuario tenga acceso, en función de explotar el error en el código, yo voy a poder entrar aunque no tenga ese tipo de acceso. Hay un millón de vulnerabilidades. Y las vulnerabilidades se detectan, sea porque las mismas empresas que producen el código, los programas las detectan, o porque auditores externos las detectan. Entonces, les ha pasado que prenden el computador y el Windows les dice, vamos a actualizar, aunque tú no quieras. Bueno, porque antes te preguntaba si te querías actualizar o no querías actualizar y nadie actualizaba. ¿Y qué pasa si no actualizas? Esas vulnerabilidades quedan dando vuelta y tú, aunque Windows parche la vulnerabilidad, si los usuarios no la parchan, esa vulnerabilidad queda un poco, en algún sentido, abierta y puede seguir siendo explotada por cualquier persona. Entonces, este tercer grupo tiene la particularidad de ser capaz de explotar vulnerabilidades desconocidas. Y al mismo tiempo son capaces de realizar acciones como el robo de datos a gran escala, acceder a sistemas protegidos, utilizar rootkits, es decir, apropiarse en el fondo, de la capacidad de administrar el sistema, como cuando ustedes rutean el celular, utilizar malware, es decir, software malicioso, que también permite inyectarse y hacerse de un sistema informático vulnerabilidades de día cero y otras cosas ya más sofisticadas. Entonces, para explicar qué es una vulnerabilidad de día cero, la vulnerabilidad de día cero es un error o falla en el código de un programa que no ha sido detectada por su propio creador o por la propia empresa que crea el programa. Y por tanto, anda dando vuelta un error en el programa que permite explotar, que se puede explotar para acceder al sistema, para modificarlo o cualquier otra cosa maliciosa. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Esa vulnerabilidad puede ser detectada por los buenos o por los malos. Puede ser detectada por la misma empresa y parcharse. Puede ser detectada por un auditor de seguridad que va a notificar de esa vulnerabilidad y parcharse, o puede ser, en el fondo, detectada por un cibercriminal y ese cibercriminal no va a reportar esa vulnerabilidad, sino que la va a explotar. Y la va a explotar él mismo o la va a vender. Y por tanto, en el mercado negro se venden muy caras los Zero Days. Cuando yo quiero saber un error en el código que me permita hacer tal cosa respecto de iOS de Apple, y esta vulnerabilidad iOS no la conoce, así que yo lo voy a poder explotar tranquilamente. Eso es muy caro. Entonces, ¿qué han hecho las empresas como Google, Microsoft, Apple? Hacer programas de recompensa y decir, si tú me traes una vulnerabilidad no detectada para que yo la parche, te voy a pagar $50,000. La idea es un incentivo económico para que tú
siendo una persona dedicada a la seguridad informática, reportes a la empresa en vez de vender en el mercado negro estas vulnerabilidades. ¿Y por qué? Porque en la medida en que la vulnerabilidad no se conozca por la empresa, va a poder ser explotada. Entonces, primero, alguien va a detectar la vulnerabilidad. Si es de los malos, esa vulnerabilidad va a generar un exploit, una forma de explotar esa vulnerabilidad. Y en la medida en que la vulnerabilidad se empieza a explotar, van a empezar a existir efectos de esa explotación. Entonces van a empezar a existir ataques. Y en la medida en que existan ataques, bueno, el fabricante se va a enterar que su sistema está siendo explorado y por tanto va a empezar a buscar cuál es el error en el código. En algún momento, el desarrollador va a decir, el error en el código que los atacantes están explotando es este, y va a parchar el código. Y esos son los updates, las actualizaciones que ustedes reciben en WhatsApp, no sé, en Windows, en Apple, en Android, en un montón de sistemas. Las actualizaciones son para parchar estas vulnerabilidades. Y luego que se crea el parche, esa actualización es enviada a los usuarios para que se instale. El problema es que entre que el Zero Day es detectado y se crea el parche, existe una ventana en donde pueden ocurrir los ataques informáticos de un nivel un poquito más sofisticado. Y al mismo tiempo, y este es uno de los típicos errores en materia de ciberseguridad, puede suceder que a pesar de que haya un parche, las empresas y los usuarios simplemente no lo han actualizado. Y por tanto, vulnerabilidades que ya fueron detectadas y ya pueden ser parchadas, pueden seguir siendo explotadas si los usuarios y las empresas o los administradores de los sistemas son negligentes al momento de parchar esas vulnerabilidades. Y eso nos lleva ya al grupo cuarto, que son ya el cibercrimen organizado o aquellas organizaciones que prestan servicio a gobiernos y por tanto funcionan como organizaciones criminales, pero al alero de una potencia o un gobierno. ¿Y cuál es la particularidad de estas organizaciones? Que tienen la capacidad de generar ataques persistentes, es decir, ataques de varias etapas. Y, por tanto, no solamente hacen ataques simples de negación de servicios, sino que ataques que tienen la capacidad de introducirse en un sistema, borrar en los rastros que deja esa intromisión en el sistema, y son capaces de instalarse a robar información sin ser detectados por un largo periodo de tiempo. O realizan ataques sofisticados que no solamente significan un ataque al servicio mismo, sino que, por ejemplo, la recabación de inteligencia respecto de la organización que van a atacar para poder generar el ataque. Y al mismo tiempo, el objetivo de estos ataques muchas veces es la tecnología misma. Es decir, son capaces de atacar infraestructura crítica, son capaces de atacar organismos públicos de entrega de servicios esenciales. En el fondo son capaces de generar ataques que pueden o tienen la potencialidad de paralizar ciertos servicios, paralizar ciertas empresas. Piénsese, por ejemplo, cuando se hace un ataque de ransomware, es decir, un ataque de toman rehén los datos y van y te cifran la base de datos de una empresa, de un hospital. Bueno, y el hospital no puede acceder a las propias fichas clínicas de los pacientes. Bueno, el hospital no puede operar sin las fichas clínicas. Entonces ya ataques más sofisticados. ¿Se escucha bien, cierto? ¿Tienen preguntas? ¿No tienen preguntas? Yo creo que Anonymous, si a mí me preguntan, Anonymous, dependiendo de qué célula de Anonymous, podría pasar entre el script y usuarios intermedios. En algún momento puede que haya pasado aquí por algo más así, pero en realidad yo me quedaría quizás en el segundo grupo. Bajo ninguna circunstancia, en el cuarto. ¿Más preguntas? No es que yo crea que deberían tener preguntas, pero generalmente hay preguntas en esta parte del curso. Ya. Entonces es el cuarto grupo. Y el quinto grupo ya son los gobiernos. Como lo hemos hablado antes, no hay ninguna entidad, organización o empresa que tenga los recursos
humanos, financieros, técnicos, o como se le quiera llamar, que un gobierno. Porque un gobierno tiene un servicio de inteligencia a su disposición, tiene espías a su disposición, tiene relaciones diplomáticas a su disposición, tiene una cantidad de recursos que ninguna empresa soñaría tener y tiene la capacidad de contratar a mucha gente muy, muy sofisticada. Entonces, los ataques de los gobiernos buscan comprometer el control de los sistemas y justamente generar ya ciberoperaciones. Ciberoperaciones cuando ya no estamos en el mundo de los delitos, sino que estamos en el mundo de, de la regulación internacional del derecho de la guerra. Y por tanto, pueden haber represalias, pueden haber acciones positivas, pueden haber operaciones, así como existen operaciones militares, operaciones propiamente bélicas, por decirlo, militares, que son de carácter informático. La primera que ha sido abiertamente admitida fue el año antepasado, no, el año pasado, el año 2019, yo estaba en el diplomado. Marzo del 2019, cuando Israel admitió que hizo una operación informática para, en el fondo, debilitar las capacidades del gobierno de Palestina de acceder a sus propios sistemas informáticos. Fue la primera vez que un gobierno ha admitido haber generado una ciberoperación. Pero las ciberoperaciones se producen simplemente que hay un problema muy importante de atribución. Es muy difícil demostrar que efectivamente Rusia atacó a Estonia. A pesar de que todo el mundo sabe que o fue el gobierno ruso o fueron agentes bajo el alero del gobierno ruso. Pero es muy difícil demostrar atribución. Y en el derecho internacional humanitario de la guerra, demostrar la atribución es una condición necesaria para poder generar, en el fondo, represalias a ese tipo de acciones. Y eso es bien complicado. Y, por tanto, aquí se utilizan o vulnerabilidades de día cero, que ya les decía yo que eran muy, muy avanzadas, o algo incluso más avanzado que son puertas traseras. Y las puertas traseras son, en estricto rigor, son vulnerabilidades en el código que los gobiernos obligan a los desarrolladores de software a establecer en beneficio de ese gobierno. Entonces, yo, gobierno, tienes que ser un gobierno particularmente poderoso para poder, en el fondo, convencer a una empresa que agregue una vulnerabilidad en su software. Entonces, yo, gobierno de Estados Unidos, te obligo a ti, Microsoft, a que dejes un error en el código que yo conozco de forma tal de poder meterme en los sistemas de Windows 10 de mis enemigos o de los pedófilos o de los terroristas. Bueno, como es un error en el código, ese error en el código lo puede explotar cualquier persona que en el fondo lo reconozca o lo diagnostique. Entonces hoy día sabemos que la explotación de WannaCry, que fue uno de los grandes ataques informáticos a nivel global del año pasado, fue por una puerta trasera que había sido dejada por instrucción de la CIA. Pero lo importante para efectos del grupo es que este quinto grupo no solamente es capaz de utilizar ataques de día cero, sino que es capaz de producir puertas traseras, que lamentablemente luego pueden ser explotadas por cualquier persona. Axel tiene la pregunta de si descubrir esas fallas de día cero y venderlas es ilegal. Es una buena pregunta, y lo vamos a ver a propósito del delito de acceso informático. Yo te diría que detectarla no es ilegal y venderla no es ilegal. El problema es que para poder detectar una de esas fallas, tienes que ser capaz de probar que tú puedes entrar. Y lo que está penado es el acceso indebido o no autorizado con el fin. Entonces, la pregunta es si el mero acceso a un sistema informático debería ser configurar el delito de espionaje informático o, y esta fue la evaluación del año pasado, yo se los voy a pasar ahora completamente porque no vamos a evaluar esto este año, o si no se configura por el solo hecho de entrar, sino que yo además debo robarme la información o conocerla indebidamente, etcétera, etcétera. ¿Puedo yo decir, yo solamente estaba entrando a este sistema para demostrar que había una falla, pero yo la iba a reportar debidamente? Por ejemplo, Derechos Digitales fue capaz de entrar a la base de datos del Ministerio de Transportes, a la base de datos de la tarjeta de la TNE. Y ahí descubrimos que había un error en los sistemas de seguridad y que cualquier persona podía fácilmente generar un script y bajar toda la información de todos los usuarios de la tarjeta de TNE de los últimos 3 meses.
nosotros, en estricto rigor, entramos al sistema informático porque teníamos que demostrar que la medida de seguridad era baja. Y luego reportamos la vulnerabilidad al Ministerio de Transporte, el Ministerio de Transporte la, entre comillas, parchó, porque no hicieron mucho, y ahí recién nosotros la reportamos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿el solo hecho de entrar ya debería ser sancionable o eso tiene que ir acompañado de alguna otra acción que genere un perjuicio? Lo vamos a ver a propósito del delito de acceso informático. Es por ello que RU se cambia el sistema operativo de sus informáticos a Linux. No conozco ese caso específico, pero si es una variante de Linux desarrollado también por empresas rusas, es muy probable que ahí haya un factor de, en fondo, autonomía o soberanía tecnológica eh, cruzando. Pero vamos a ver a propósito del caso de Stuxnet. Entonces, un caso de ya el quinto grupo de ataque es el caso de Stuxnet. Y Stuxnet era un gusano que fue utilizado de forma conjunta por los servicios de inteligencia de Israel y de Estados Unidos para infectar el reactor nuclear del programa nuclear de Irán. Entonces, para poder generar este ataque, se tuvieron que hacer muchas cosas. Primero, se tuvo que tener información interna respecto de cuáles eran los sistemas informáticos, cuáles eran los programas, cuáles eran los computadores, los equipos que utilizaba el reactor nuclear. Y eso significó tener agentes infiltrados, significó tener espías y tener un montón de cosas que incluso una banda de cibercriminalidades no tiene acceso. La banda de cibercriminales no tiene acceso a espías que sean capaces de introducirse en el reactor nuclear de una potencia. Entonces, solamente lo puede hacer un gobierno. Luego, para el introducir este gusano dentro del sistema informático del reactor, no se utilizaron ni uno, sino que dos vulnerabilidades de día cero. Es decir, los servicios de inteligencia de Israel y de Estados Unidos estaban al tanto de dos vulnerabilidades en el sistema operativo, no me acuerdo si era Windows o lo que sea, pero de un sistema operativo importante, y no las habían reportado, y no habían dicho a los desarrolladores que parcharan esas vulnerabilidades, justamente porque ellos sabían que podían explotarlas para, por ejemplo, atacar cosas como un reactor nuclear. Entonces no se usó una, sino que dos vulnerabilidades de día cero. Y luego se creó un gusano, un programa, que tiene la capacidad de introducirse en un sistema informático, con la capacidad de borrar su rastro dentro de los registros o de los logs del sistema informático de forma tal que en realidad el gusano era más o menos indetectable. En algún momento el gusano empezó a enviar información de vuelta a Estados Unidos. El gusano se introdujo y se quedó ahí. Y en algún momento el gusano nadie sabe por qué, empezó a mandar información de vuelta a Estados Unidos y ahí lo detectaron. Pero durante mucho tiempo el gusano estuvo funcionando y era completamente indetectable. Estaba programado para eso. Y lo que hacía el gusano, fíjense lo inteligente de esto, era que modificaba un poco los parámetros de la operación de unas rendijas o de unos, ¿cómo se llaman? Estas cosas que tapan el flujo de ciertas cosas, no se llaman rendijas, sino que se llaman... ¿En cómo se llaman? Una rendija, una puerta, ¿con puerta? ¿Con puerta? Una compuerta. Unas compuertas. Entonces había unas compuertas para efectos de hacer que el reactor se enfriara, y lo que hacía este gusano era que modificaba la forma en que las compuertas se comportaban. Eh, entonces los tipos no podían hacer las pruebas de seguridad porque se les calentaba. Nadie entendía qué pasaba, porque el sistema decía que las compuertas se habían cerrado a tal velocidad y en realidad las compuertas se habían cerrado más lento. Entonces empezaron a echar a que el reactor no funcionara, y la gente de Irán no entendía por qué, y era solamente porque este gusano había modificado la forma en que las compuertas funcionaban. Fíjense que tenían que entender cómo funcionaba el reactor, cómo eran las compuertas, cómo funcionaba el hardware de las compuertas, qué sistema operativo se utilizaba, tener cómo introducir el gusano de alguna forma a través de un USB, y finalmente esto salió a la luz justamente porque en algún momento el gusano empezó a mandar información de vuelta a Estados Unidos. Y nadie entiende muy bien por qué. Pero para que se fijen el nivel de sofisticación, que estos ataques se llaman ataques persistentes. Advanced Persistent Threats, en los APT, amenazas avanzadas y persistentes. Esta es una amenaza avanzada y persistente.
para que se fijen el nivel de sofisticación y la cantidad de etapas que puede tener un ataque de estas características. Y por último, ya tenemos el autor, la víctima, y tenemos a los intermediarios. Y los intermediarios son interesantes en esta relación, justamente porque cumplen un doble rol. Primero, cumplen un rol porque es a través de sus servicios y de su infraestructura que los delitos informáticos son cometidos. ¿Por qué? El hacker va a estar utilizando Windows, o va a estar utilizando Word, o va a estar utilizando, bueno, va a estar utilizando, siempre va a estar utilizando no sé, los servicios y la infraestructura y las redes de BTR o de Movistar o de Entel. Y por tanto, los delitos se cometen en sus servicios. Y por tanto, los intermediarios nunca pueden decir, no tengo nada que ver con este delito informático. Porque hasta cierto punto tienen que ver. Y por otro lado, es porque dentro de su infraestructura donde se registra, almacena la prueba de la comisión de los delitos informáticos. Y por tanto, siempre tienen un rol para efectos de facilitar la investigación de estos tipos de ilícitos. Al mismo tiempo, en materia de privacidad y protección de datos, los mismos prestadores de servicios o intermediarios tienen un deber de reserva respecto de la información que se maneja en sus redes. Y por tanto, siempre los intermediarios van a estar en el fondo tensionados entre proteger la privacidad de sus usuarios o de sus clientes y facilitar la información con las autoridades de persecución del delito. Porque la policía chilena podría decir, deme la geolocalización de todos los chilenos para ver quién estaba en tal parque en tal día. Entonces, decir, bueno, no. Bueno, entonces deme la información de este persona en particular que es un sospechoso. Y la empresa va a decir, ya, sí, bueno, pero muéstrame una orden judicial. Entonces siempre hay una tensión entre este deber de cooperar y al mismo tiempo el deber de mantener la reserva de la información que manejan respecto de sus usuarios. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Tiene interrogación? Es bien interesante la pregunta de Martín respecto a si los intermediarios tienen deberes de prevención. Y eso nos lleva, vamos a tener una clase particular sobre responsabilidad de intermediarios y regulación de plataformas. Sí les puedo adelantar que en materia de delitos informáticos, porque en el fondo es decir, ¿qué nivel de participación o de responsabilidad les toca a los intermediarios en un montón de materias? En propiedad intelectual, en discurso de odio, en incitación al terrorismo, en derecho al olvido y en delitos informáticos. Y en general se ha llegado más o menos a un consenso que hoy día se está resquebrajando respecto a cuál es la responsabilidad de los intermediarios. ¿Los intermediarios son directamente responsables por los ilícitos que se cometen en sus plataformas? ¿O se tiene que demostrar su participación? Y lo que en general se ha llegado a la conclusión que hoy día se resquebraja en materia de delitos de odio, en materia de propiedad intelectual, es, bueno, hagamos algo llamado puerto seguro. Eso significa que, como no se le puede exigir a las plataformas estar constantemente fiscalizando o controlando o vigilando aquello que se dice, hace o comete en sus redes, entonces que las plataformas solamente sean responsables si una vez de notificadas que una actividad ilícita se está cometiendo en su infraestructura o en su servicio, ese intermediario o plataforma no tome las medidas necesarias para ponerle fin a esa situación en un periodo razonable. Entonces yo digo, bueno, está prohibido el discurso de odio en base a raza. Por tanto, Facebook va a ser responsable de todas las cosas racistas que se digan en Facebook. Y Facebook va a decir, bueno, pero es que yo no puedo fiscalizar en tiempo real todos los miles y millones de posts que hay por minuto en Facebook. Porque es irracional. Tendría que ser un sistema en donde las personas posteen y yo lo tenga que someter a revisión y que solamente el posteo salga una vez que un humano revisa ese posteo. Pero eso hace inutiliza. Imagínense Twitter. Imagínense que cada vez que uno tuitea, un humano tuviese que revisar si ese tweet cumple con los términos y condiciones de Twitter. Entonces, la solución es, bueno, entonces, una vez que se notifica de una infracción los términos y condiciones, el intermediario es responsable solo si una vez notificado, en un periodo razonable de tiempo, no baja el contenido o no pone fin a la actividad ilícita. En delito informático es algo más o menos parecido. Yo, Gmail, no me puedo hacer cargo de que efectivamente
alguien está utilizando mi servicio para phishing porque tendría que revisar el contenido de todos los correos de todos los usuarios. Pero si a mí me llega una orden judicial diciendo que tal usuario está usando su cuenta como phishing, bueno, yo en menos de 24 horas con una orden judicial voy y le destruyo la cuenta. Eso un poquito lo vamos a ver más cuando veamos regulación de plataformas. Y en propiedad intelectual también lo vamos a ver. Pero eso se llama responsabilidad de intermediarios y hay un mecanismo de puerto seguro, Safe Harbor, se lo dice. Entonces, vamos a ver delitos informáticos. Profesor, ¿Sí? tengo una duda acerca de cómo tiene que ser esa notificación. ¿Tiene que ser una orden judicial, como dijo? Depende de la O, materia, depende de la materia que estamos viendo. En materia de propiedad intelectual, en Chile tiene que ser una resolución judicial. En materia de propiedad intelectual. Podría ser una precautoria, una sentencia definitiva, etcétera, etcétera. Los estadounidenses en materia de propiedad intelectual tienen un sistema de notificación privada, con que el afectado diga que se está infringiendo su propiedad intelectual, entonces el servicio debería preventivamente bajar el contenido. En materia de delitos informáticos, yo te diría que como son delitos, se requeriría al menos una resolución que sea una precautoria por parte de un tribunal. No creo que constituya suficiente antecedente una notificación privada para efectos de la constitución eh, de responsabilidad para un intermediario que un privado le diga que se está cometiendo un delito en su plataforma. ok, entiendo. ¿Y no es una cosa de volumen, de cantidad, como por ejemplo cuando uno reporta una publicación por ofensiva, discurso de odio en las distintas redes sociales? Sí, pues justamente hay un tema de volumen de solicitudes. Cuando tú necesitas una capacidad humana para procesar todas esas solicitudes, y por tanto tú le tienes que dar un tiempo más o menos razonable a la plataforma para contestar. Eso, por supuesto, que entra en conflicto con, oye, pero yo te estoy reportando un caso de pornografía infantil, entonces la cuestión no puede estar 2 o 3 horas. Entonces, ahí está la discusión de, en el fondo, hasta qué punto llega la responsabilidad de los intermediarios. Y eso es lo que más se está discutiendo hoy día en discurso de odio, incitación al terrorismo. Por ejemplo, en Europa eh, tienen regulación en donde, bueno, si yo te digo que esto es racista y tú no lo bajas en 2 horas, entonces hay una multa de 20.000 euros. Entonces, eso ya es casi responsabilidad más bien estricta que responsabilidad intermediaria. Ok, gracias. El caso de la DMCA es un caso de notificación privada. La persona que dice estar afectada manda una notificación privada y eso ya constituye, en el fondo, empieza a hacer sonar el reloj para la constitución de este tipo de responsabilidad. En Chile tenemos un sistema de notificación de carácter judicial. Lo vamos a ver en la Casa de Propiedad Intelectual, así que no nos adelantemos. Entonces, ¿cuál es el bien jurídico protegido en los delitos informáticos? Y ustedes van a empezar, ya empezó el típico profesor de derecho a hablar de los bienes jurídicos protegidos, que lata, pero en el caso de los delitos informáticos, el bien jurídico protegido de verdad es súper importante, porque como estamos hablando de un tipo particular de delito, ¿qué tan amplio? O sea, ¿qué es lo que abarca un delito informático efectivamente? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a entender como un delito informático efectivamente va a configurar? ¿Qué vamos a entender que la legislación de delitos informáticos aplica y qué no aplica? Entonces, tenemos 3 alternativas. Y creo que es en el sílabo el artículo que escribimos en el 2014 que se llama Hacia una regulación de los delitos informáticos basada en la evidencia. Y hay un artículo de la profesora Meyer muy bueno sobre el bien jurídico protegido de los delitos informáticos. Y hay básicamente 3 posturas. La primera postura es que los delitos informáticos, el bien protegido, es la información misma. Y por tanto, tú solamente lo que estás protegiendo es la calidad, pureza e idoneidad de la información contenida en sistemas informáticos. Y por tanto, los delitos informáticos son solamente aquellos delitos cometidos a través de medios técnicos. Solamente aquellos que son cometidos en sistemas de tratamiento de información en contra de la información contenida en ese sistema. Y por tanto, uno no podría cometer un delito informático a través de medios no informáticos porque el bien protegido es justamente la información misma, el sentido más estricto. Hay otra aproximación que es decir, no, esto es más amplio. Lo que nosotros estamos haciendo es proteger
figuras tradicionales protegidas, o sea, que el derecho se resguarda, solo que las vamos a proteger en su acepción tecnológica. Entonces vamos a proteger la privacidad de las personas, vamos a proteger la propiedad, vamos a proteger la confianza, vamos a proteger la intimidad, vamos a proteger cosas que protegemos en otros delitos del Código Penal o a nivel constitucional, pero lo vamos a proteger en términos particulares a propósito de aquellas cosas que son propias de la interacción de los seres humanos con los sistemas informáticos. Y hay una aproximación intermedia que lo que dice es que aquí lo que estamos protegiendo es la confianza en la utilización de los sistemas de información. Y por tanto lo que estamos protegiendo finalmente es la capacidad que tienen las personas de efectivamente decir, bueno, cuando yo me meto a esta base de datos, la información que dice aquí estar, efectivamente es la información que me dicen que aquí está. Y no una información que fue modificada a través de un sabotaje informático. O, si yo almaceno mis datos en Dropbox, mis nudes en Dropbox, yo espero que esa información sea confidencial y reservada. Y por tanto, en el fondo, el bien jurídico protegido es la confianza en el funcionamiento de los sistemas y las redes computacionales, justamente por la importancia que la utilización de estos sistemas tecnológicos reviste en la actualidad. Nunca traten de no hacer estas introducciones cuando hablan de estos temas de en los últimos años la utilización de la tecnología ha adquirido una relevancia capital. Todo el mundo sabe eso. Yo, personalmente, me aproximo a este tema desde una perspectiva del sentido estricto. No tanto por una discusión teórica de, qué es lo que estamos protegiendo, ¿no? Sino que porque la consecuencia práctica y jurídica de entender los delitos informáticos en este sentido va a ser que los delitos informáticos sean efectivamente aquellos cometidos por medios informáticos. Y esto tiene un poquito importancia al momento de discutir la terminología. La terminología no es para nada estricta. Hay gente que usa el delito informático de cierta forma, otros de otra, otros de delitos computacionales. Entonces, esta que yo les puse aquí es bien arbitraria, es mi visión de cuál es esta terminología. Pero la forma en que yo lo entiendo, para hacerlo calzar con esta idea del bien jurídico protegido, es que los delitos informáticos son aquellos que efectivamente lo que cautelan es la calidad, pureza y idoneidad de la información contenida en los sistemas de tratamiento de la información. Esos son los delitos informáticos propiamente tal. Yo ataco un sistema, yo ataco un servidor, yo me robo los datos, yo saboteo el sistema, yo revelo los datos. ¿Sí? Delitos que son propiamente informáticos y que buscan atentar contra la información contenida en un sistema de tratamiento de la información. En cambio, los delitos computacionales son aquellos delitos que son delitos comunes y corrientes que son cometidos a través de medios informáticos. Entonces, yo puedo estafar a través de un computador, va a seguir siendo una estafa. ¿Te van a requerir mecanismos procesales específicos? Sí, perfecto. Pero eso no es un delito informático, es un delito computacional, un delito común y corriente cometido a través de medios informáticos. Y hoy día acá si tú hablas con la fiscalía, siempre hay algún nivel de intervención de un sistema computacional porque todos los traficantes de drogas se coordinan por WhatsApp y casi todo hoy día pasa por algún nivel, por algún sistema de tratamiento de la información. Entonces, bajo esta terminología, el delito de fraude informático sería un delito computacional y no un delito informático. Y lo vamos a ir viendo más bien caso a caso. Como les decía, esta terminología no es precisa, distintos autores se refieren a ella de distinta manera. Eso lo tratamos de traducir en el artículo que está en la revista chilena de Derecho y Tecnología que ustedes tienen en las lecturas del silo. Pregunta del señor Campero. En el caso de los delitos informáticos, ¿están todos tipificados de manera taxativa? ¿Se puede incurrir en alguna falta o delito que afecte a algún bien jurídico? No, lo que pasa es que por el principio de tipicidad que ustedes saben que rige en materia penal, solamente se puede castigar aquella conducta que está estrictamente descrita por un tipo penal y en materia penal no se puede castigar por asimilación o por algo por el estilo. El principio de tipicidad te dice que si tú vas a castigar a alguien penalmente, tiene que ser por una conducta específicamente descrita por un tipo. Entonces, en materia de delitos informáticos, el principal instrumento internacional que sirve de referencia en esta materia es el convenio de Budapest o el convenio de cibercriminalidad del Consejo de Europa. Y a pesar de que este es un tratado internacional que estaba pensado para los miembros del Consejo de Europa,
la verdad es que muchos países se han hecho parte, a pesar de no ser Estados miembros de la Unión Europea, justamente porque el objetivo de este instrumento es homogeneizar y crear mecanismos procesales para la cooperación entre los países en materia de intercambio de evidencia y cosas por el estilo, para una persecución más efectiva de los delitos informáticos. Y por tanto busca uniformar la tipificación de los delitos informáticos y al mismo tiempo cooperar en materia de procesamiento de pruebas, intercambio de pruebas, etcétera, etcétera. La idea es que más o menos en todos los países entendamos más o menos parecido qué es el sabotaje informático, qué es el espionaje informático, porque si no, cuando hacemos las órdenes de extradición, empiezan los problemas de, es que en Chile nosotros no tenemos el delito de acceso informático, tenemos el delito de espionaje informático, y utilizan distintos verbos rectores, entonces lo que tú estás persiguiendo a esta persona por un delito que no está tipificado de la misma forma en Chile, entonces para homogenizar y uniformar la tipificación de los delitos informáticos, en particular porque los delitos informáticos se caracterizan por ser no sé cómo decirlo, pero que ocurren en varias jurisdicciones porque generalmente la víctima está en un país y la persona que lo comete está en otro, pero el intermediario tiene su casa central en tal país, y además había un facilitador, y además estaba una persona que agarraba la plata y la cambiaba, y eso estaba en otro país, entonces generalmente son delitos que cruzan las fronteras, entonces por eso se vuelve más importante este tema de unificar la tipificación de estos delitos a nivel internacional. Entonces, en Chile tenemos la ley 19.223 del año 1993, primera ley de delitos informáticos en Latinoamérica. Así como tenemos la primera ley de protección de datos personales, tenemos la primera ley de delitos informáticos. Y ustedes saben que a mí no me gusta este lugar común de decir, bueno, porque tenemos que actualizar la ley porque la ley es muy antigua. Yo creo que las leyes pueden aguantar el transcurso del tiempo si tienen criterios de neutralidad tecnológica. Entonces, el problema de la ley hoy día no es que sea muy antigua, sino que yo creo que los tipos penales son un poquito amplios y hay harto que entrar a picar. Y hoy día estamos en proceso de modificar nuestra ley. Estamos escribiendo un artículo junto con un compañero eh, que da cuenta de cómo ese proyecto de ley entró a la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado y cómo salió. Justamente el objetivo de ese artículo es modificar nuestra legislación para ponerla a punto y para implementar lo establecido en el convenio de Budapest. Vamos a ver cómo se trató de pasar hartos temas que no estaban en el convenio de Budapest y que esas son las partes que yo creo que más o menos hay que sacar. Entonces, la ley 19.223, ley 19.223 del año 93, su característica particular, ¿en qué trámite constitucional está? Está en primer trámite constitucional. Acaba de salir de la Comisión de Seguridad. Y por tanto, todavía no es aprobado por el Senado y todavía no pasa a la Cámara de Diputados. La particularidad de la ley es que exige una disposición subjetiva para la comisión de sus distintos delitos en donde se utiliza el término maliciosamente. Y maliciosamente ha sido interpretado por la jurisprudencia como requiriendo un dolo directo y por tanto requiriendo cierto ánimo subjetivo que es un poco difícil de probar y excluyendo la posibilidad de que estos delitos sean cometidos a través de un dolo eventual. Y al mismo tiempo se caracteriza porque, a diferencia de otras legislaciones, no existe la superación de una barrera como requisito para el perfeccionamiento del tipo en los distintos delitos. ¿Y por qué es importante este requisito de la superación de una barrera técnica al momento de cometer un delito informático? Como un ejemplo. Cuando yo di la PSU, hace una chorrera de años atrás, había una chiquilla que había subido a Fotolog, porque en esa época usábamos Fotolog, en donde ella había impreso su postulación en el DEMRE y había puesto así como, tengo el puntaje y me voy a meter a psicología en la Católica, y había subido ella con su postulación. Y el problema era que en la postulación decía su RUT, decía su número de postulación y decía hartas cosas más, y el DEMRE solo te pedía esos datos para entrar a tu postulación. Entonces, otra chiquilla, que me imagino que era su rival, agarró
esos datos que estaban en la foto que había subido a Fotolog, se metió el DEMRE, le borró sus postulaciones y la postuló a trabajo social, no sé qué, en la Universidad de Antofagasta. Por supuesto que eso le generó un perjuicio súper importante, porque después llegaron los resultados y ella estaba súper confiada que había quedado en la Católica, y después terminó que solamente había postulado a la Universidad de Antofagasta y se supo este tema que lo había producido. Y la pregunta era si eso era un delito informático o no. Porque finalmente, si nos vamos a esta clasificación, no fue cometido por medios informáticos propiamente tal. Entonces, en otra legislación, como la española, lo que exige esta superación de una barrera, primero es que los delitos informáticos efectivamente sean cometidos a través de medios informáticos. Y por otro lado, lo que asegura es que la mera infracción de términos y condiciones no pueda constituir un delito. Entonces, si yo tengo un servidor y en el servidor está abierto, pero al momento de entrar dice, aquí solamente pueden entrar personas chilenas, y yo soy ecuatoriano. Y miento, digo, sí, soy chileno, y entro. Bueno, en estricto rigor, eso es un acceso no autorizado. Finalmente, yo no estaba autorizado para entrar. Pero claro, yo podría comentar, bueno, pero tú tenías tu sistema abierto, solo había que mentir. Entonces, la pregunta ahí es, ¿debe la infracción de términos y condiciones o estipulaciones contractuales ser suficientes para la configuración de un delito informático? Bueno, para zanjar esa discusión, uno pone este requisito de la superación de una barrera de seguridad o de una barrera técnica, de forma tal que para que se configure un delito informático yo tengo que efectivamente haber realizado una acción informática, haber vulnerado una barrera de seguridad, haber averiguado tu password, haberte robado la información, haberme aprovechado de una vulneración en el código. Tengo que realmente ser hacker y no cometer otro delito a través de medios informáticos. Y lo vamos a ir viendo esto en cada uno de los delitos establecidos en la ley 19.223. Entonces, esto es una ley cortita, son 4 artículos. Veamos si están prestando atención. Señor Álvaro Slazak, ¿nos podría leer el artículo 1 de la ley 19.223, lento y fuerte? El que maliciosamente destruya o inutilice un sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes, o impida, obstaculice o modifique su funcionamiento, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio a máximo. Si como consecuencia de estas conductas se afectaren los datos contenidos en el sistema, se aplicará la pena señalada en el inciso anterior, en su grado máximo. Ya. Entonces ya tenemos la primera característica que... ¿Dónde está? Tenemos la primera característica, que es que el delito exige una disposición subjetiva y la utilización de un dolo directo. Es decir, no es una persona que destruya o inutilice un sistema de forma casual, sino que tiene que ser maliciosamente con el objetivo de crear un daño. El otro día en Twitter había una persona que decía que en el banco él había guardado uno de sus contactos con un emoji, entonces había puesto, no sé, polola, corazoncito. Ella había puesto enter y sabía que iba a la página del banco, y lo llevaron al banco diciendo es que nadie había puesto un emoji y lo habíamos configurado mal, entonces tú pusiste un emoji y se cayó la página del banco. Entonces, esa persona no podría ser sancionada por sabotaje informático porque no destruyó ni utilizó el sistema de tratamiento de la información de forma maliciosa. Entonces, aquella persona que efectivamente inutiliza o destruya un sistema... ¿Me escuchan? ¿O se cortó el audio? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí escucho, yo sí escucho. Ah, qué raro, porque cuando se me corta el audio generalmente me sale una notificación de que tengo mala conexión. Ahora estoy con Wi-Fi y todo. Bueno, entonces le está diciendo que se requiere un dolo directo. No se puede sancionar a alguien porque sin querer destruyó un sistema. O lo inutilizó, o lo impidió, o obstaculizó su funcionamiento. En cambio, si yo digo, yo quiero bajar la página del Ministerio del Interior y voy a juntar a mis amigos a que bajen un programa, a hacer un ataque de denegación de servicio y se baja la página, que es un sistema de tratamiento de la información. Bueno, ahí yo obstaculicé o inutilicé el funcionamiento de un sistema de tratamiento de la información con el fin de generar ese perjuicio. Y por tanto, ejemplos de sabotaje informático es website defacement, típico que tú metes a la página y en vez de estar en la página aparece
hackeada por la brigada tanto, en no sé cuánto, en protesta por lo que sea. El malware, ¿sí? La utilización de programas maliciosos que una vez instalados permiten hacerse de ciertas atribuciones del sistema operativo y permiten generar funcionalidades escondidas, como por ejemplo, grabar tu cámara, grabar tu micrófono, o hacer un registro de todas las teclas que tú apretas y enviar esa información al administrador del malware. Ataques de denegación de servicio, que es esto lo que estaba hablando anteriormente, que es sobrecargar un sistema con solicitudes en el fondo artificiosas o hechas de mala fe, o los rootkits, que es justamente apropiarse ya del funcionamiento del sistema operativo adquiriendo privilegios de administrador. Entonces la pregunta es, volviendo a la primera capa, cuando uno hace este tipo de ataques de sabotaje informático, ¿a qué capa de Internet, la primera, de las 3 capas de Internet, primera clase, estamos afectando? ¿Recuerdan de la primera clase las 3 capas de Internet? ¿A la capa lógica? Exactamente, la capa lógica o la capa de protocolos. Porque nosotros estamos afectando los programas que operan dentro de un sistema de tratamiento de la información. Pero si se fijan, no es lo que dice el artículo. El artículo dice el que maliciosamente destruya o utilice un sistema de tratamiento de la información. Por tanto, ¿qué pasa si yo agarro un pendrive y lo rompo con un martillo? ¿Es eso un delito de sabotaje informático? ¿O es eso un delito de daños de acuerdo al Código Penal? Bueno, si uno lee el artículo, bueno, estoy destruyendo un sistema de tratamiento de la información. Había un pendrive y la información estaba ahí indemne, y después le pegué con el martillo y ya la información no puede ser recuperada. Entonces yo destruí el sistema de tratamiento de la información. Eso es porque el tipo no está bien delimitado. La jurisprudencia ha dicho que no aplica para cuando uno rompe con el martillo el pendrive, pero el tipo no está bien definido. Y el principio de tipicidad, como les decía, tiene que, para cumplir el principio de tipicidad, las conductas que se van a sancionar tienen que estar de forma precisamente descritas para ser aplicadas. Aquí, dentro de este sabotaje informático, la obstaculización o obstrucción del funcionamiento de sistemas informáticos, tenemos distintos tipos de malware, distintos tipos de programas maliciosos. Tenemos el virus, que es un programa que se adhiere al código de otro programa para así poder propagarse. Tenemos el gusano, como en el caso de Stuxnet, que no necesita adherirse a otro programa, sino que opera de forma autónoma y se autorreproduce al momento de introducirse dentro de otro sistema. Tenemos el troyano, que es un programa que aparenta ser un programa de cierta utilidad, pero que tiene una funcionalidad escondida. Entonces, yo bajé este programa creyendo que era un antivirus, pero resulta que funciona como antivirus. Pero entre medio se está robando mi información. Es un troyano. Yo lo instalé porque decía ser A, en realidad es A, pero también es B. Y los rootkits, que son malwares que lo que buscan es, como les decía, tomar control completo del sistema operativo y esconderse en funcionalidades básicas. Entonces aquí ya se puede afectar, por ejemplo, la BIOS de la placa madre, se puede afectar el sistema de buteo, cuestiones que son más ya de estructura del funcionamiento de los sistemas operativos. Y aquí tenemos jurisprudencia respecto de cómo han sido aplicadas este delito a nivel nacional, y como yo les decía, son súper poco glamorosas las jurisprudencias de materia de delitos informáticos en Chile. No se esperen cosas muy sofisticadas ni cosas muy glamorosas, son muy poco glamorosas. Y lo que había pasado en este caso en particular era que alguien que administraba los sistemas informáticos de los peajes de las autopistas se haya puesto de acuerdo con las peajistas, con los peajistas, que son las personas que cobran el dinero, y habían hecho un sistema en donde las cámaras dejaran de grabar cuando cierta cantidad de autos al día pasaran, y por tanto no quedara registro de que esos autos efectivamente pasaron por el pórtico y que por tanto pagaban. Y por tanto, si pasaban 100 autos al día, en realidad el sistema solamente iba a reportar que pasaban 75, y por tanto, de esas 25 veces que el sistema no reportaba y no quedaba registro, ahí se repartían entre el administrador y el peajista
esos 25 peajes y se los repartían medio a medio. Y el tribunal, juzgado de garantía de los vilos, llegó a la conclusión de que esto sí configuraba un caso de sabotaje informático justamente porque existía un borrado de los registros de datos respecto de este caso en particular. Veamos. Señor Axel González, ¿podría leer el fuerte y lento la tipificación del delito de espionaje informático? No tiene micrófono, no importa. Señor Martín Jaque. Artículo 2. El que con el ánimo de apoderarse, usar o conocer indebidamente de la información contenida en un sistema de tratamiento de la misma lo intercepte, interfiera o acceda a él, será castigado con presidio menor en su grado mínimo o medio. Ya. Si se fijan, este es el único, este es un delito que no exige el maliciosamente, pero no exige, o sea, exige no solamente el acceso al sistema informático, sino que exige también una disposición subjetiva por parte de la persona que accede. ¿Sí? No solamente yo entré al sistema informático, sino que entré con una disposición subjetiva. Y esa disposición subjetiva era el ánimo de hacerme de la información, usarla o conocerla indebidamente. Y en función de eso yo intercepto, interfiero o accedo a la información. Está un poquito mal redactado el tipo porque yo no puedo interceptar, o sea, yo puedo interceptar la información o yo puedo acceder al sistema informático, pero yo no puedo interceptar, interferir o acceder a lo mismo. Yo no accedo a la información. Bueno, no está muy bien redactado. Entonces, este es y como hablamos al principio de la clase, este es el delito que más discusión ha generado respecto de esta disposición subjetiva y respecto de el requisito de superación de una barrera. Entonces, por ejemplo, casos de espionaje informático, el hacking, acceso no autorizado, el robo de datos y el spyware, es decir, el programa que se instala maliciosamente con el fin de robar información. Yo te instalo un keylog. Entonces, todo lo que tú tipees en tu computador va a generar un registro y a mí se me va a enviar ese registro. Entonces, es bastante evidente que si yo escribo algo después de haber escrito pabloavioler@gmail.com, ese algo que yo voy a escribir va a ser mi contraseña. Y por tanto, yo voy a tener un registro de todo lo que escribes en el teclado. Eso es un spyware. Y la discusión que se genera a propósito de este tipo es respecto de las personas que se dedican a el diagnóstico de vulnerabilidades informáticas. Cuando yo soy una persona cuyo modelo de negocios es voy a ir probando los sistemas informáticos a ver si encuentro una vulnerabilidad, y si encuentro una vulnerabilidad le voy a avisar a el administrador y le voy a decir, ¿sabes qué? Yo encontré una vulnerabilidad en tu sistema y no te voy a decir cuál es, pero si tú quieres arreglarla y saber cuál es, yo te presto mi asesoría. Está bien en el borde con la exorcia. Como, imagínense, va un maestro caminando por la calle y dice, oiga, ¿sabe qué? Su reja tiene un problema en la chapa. Yo, si quiere, yo se la arreglo. La pregunta es, ¿debería sancionarse el mero acceso y por tanto sancionar a estas personas? ¿O deberíamos construir el tipo penal de forma tal que estas personas puedan generar esta actividad informática y solamente sancionemos a aquellas personas que acceden al sistema con el ánimo de generar un perjuicio? Y si se fijan en la redacción del tipo actual, el tipo actual no sanciona el mero acceso, el mero hacking. Hoy día en Chile, en estricto rigor, yo puedo meterme a la base de datos de la ANI. Y si yo soy capaz de demostrar que accedí sin el ánimo de apoderarme de esa información, sin el ánimo de utilizarla y sin el ánimo de conocerla indebidamente, y yo solamente entré y solo entré, eso no configura el delito de espionaje informático. Eso es súper controvertido. Súper controvertido. Y lo vamos a ver cuando veamos el proyecto de ley de delito informático. Justamente porque
estos white hackers, pentesters, justamente están un poquito en el borde de la ley. Debemos proteger su actividad. Mucha gente dice, bueno, pero los profesores universitarios hacen esto, le piden a sus estudiantes que prueben los mecanismos de seguridad de los distintos sistemas. Es parte importantísima del ecosistema de la ciberseguridad que los sistemas sean probados, y si los sistemas no se prueban, y no se pueden ser probados por agentes de buena fe, o agentes que efectivamente buscan, acuérdense de este gráfico de las vulnerabilidades de día cero, que buscan detectar estas vulnerabilidades y reportarlas, entonces solamente las personas que van a efectivamente probar los sistemas informáticos van a ser aquellas personas que van a querer hacer un uso indebido o apoderarse de la información. Y por tanto, protejamos a estos participantes del ecosistema a través de excepciones. Y lo vamos a ver a propósito del proyecto de ley. Después, no lo voy a hacer leer, pero está el que maliciosamente altera, daño, destruya los datos contenidos en un sistema de tratamiento de la información, será castigado. Aquí, si se fijan, a diferencia de la primera vez, en donde lo que se inutiliza o se destruye es el sistema de tratamiento de la información, podríamos entender el programa, pero también podríamos entender el pendrive, o yo voy y rompo el computador con un martillo. Aquí lo que se sanciona es el atentado contra los datos mismos. Y por tanto, si yo voy y te encripto la información, bueno, te la estoy alterando. Y por tanto, podría ser sancionado con este tipo penal. Si yo voy y te hackeo y te elimino toda tu información, este es alterado, daño o destrucción de los datos mismos, no del sistema en donde esos datos se procesan o se almacenan. Luego tenemos el delito de revelación o difusión de datos, donde dice nuevamente el único que no dice que sea maliciosamente es el delito de acceso. Revele o difunda datos contenidos en un sistema de tratamiento de la información, bla, 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 y hay un agravante para si el que genera esa revelación es el responsable de esa base de datos. Y aquí lo que se sanciona es, en el fondo, de la disponibilización, es una sanción a atentar contra la confidencialidad de los datos contenidos en un tratamiento de sistema de la información. Entonces, yo entré al sistema, pero no solamente entré, sino que fui y agarré esta base de datos de todos los carabineros en servicio con su nombre, root y dirección, y los subí a una página de datos que se llama pacolix.cl. Bueno, revelé los datos contenidos en un sistema de tratamiento de la información. Y por tanto, yo atenté contra la confidencialidad de esos datos. Y la jurisprudencia ha sido bien, no se las puse aquí, pero hay un caso particular en donde había una revelación de datos, pero era respecto de el acceso a un sistema de tratamiento, de un sistema informático de Mega, en donde había habido un reportaje y se había revelado la información contenida en ese tratamiento del sistema informático interno de Mega, pero la corte, o sea, el tribunal dijo, bueno, pero esta información ya había sido dada a conocer por un reportaje de Mega. Por tanto, se reveló información, pero se reveló información que ya era pública. Por tanto, no se estaba atentando contra la confidencialidad de los datos, porque los datos ya eran públicos, y por tanto da lo mismo que se haya revelado, porque tú no puedes revelar algo que ya es pública. Y el gran ausente en la regulación de los delitos informáticos es el fraude informático. Y yo les decía, dependiendo de cuál es tu visión de los bienes jurídicos protegidos, y dependiendo de cuál es tu visión, puede ser un delito informático, como puede ser un delito computacional. Y aquí les dejé un poco la redacción del proyecto de ley, que tiene dos grandes, en el fondo, elementos. Primero, la generación de un perjuicio y la generación de un beneficio propio a través de información contenida en sistemas de tratamiento de la información, aprovechándose de su alteración, daño o supresión. Entonces, estos son los elementos del fraude informático, y ahí cabe la discusión sobre si esto debería ser un delito contenido en una ley de delitos informáticos o debería ser una forma particular de comisión del delito de fraude contenido en el Código Penal propiamente tal. Yo creo que en la medida en que cada vez más parte de nuestra interacción sucede a través de sistemas informáticos, bueno, entonces deberíamos tener la regulación de delitos comunes producida a través de medios informáticos, debería estar tipificada en el Código Penal, así como muchos otros delitos pueden cometerse a través de medios informáticos. Y lamentablemente nos quedamos sin tiempo
pero en el proyecto de ley hay una redacción distinta al proyecto de ley, al caso de el acceso informático, y solamente se sanciona a la persona que indebidamente acceda. Y por tanto se abre el debate de, entonces, el solo hecho de acceder a un sistema, a un servidor, cuando los términos y condiciones de ese servidor te decían que no podías acceder, ¿eso ya constituye un delito informático? Sin la superación de una barrera. Y por tanto, en vez de maliciosamente, simplemente se utiliza el término indebidamente. E indebidamente es sinónimo de sin autorización. Hay una extensión del periodo de retención de metadatos que finalmente fue rechazada. Y a propósito de la pregunta que existió al principio de la clase, se habló en algún momento dentro del proyecto de ley de sancionar la utilización de el cifrado, que fue lo que vimos en la clase pasada, como agravante de la responsabilidad penal. Y finalmente lo que quedó en el delito de ley, justamente porque sancionar la utilización de cifrado, yo le expliqué en la clase pasada que hoy día casi todos los servicios usan cifrado. Por tanto, era bien difícil cometer un delito informático sin utilizar alguna herramienta que usa cifrado. Gmail usa cifrado. Todo usa cifrado. WhatsApp usa cifrado. Entonces, ¿cómo tú ibas a cometer un delito informático sin incurrir en el agravante si todas las herramientas que tú vas a utilizar vienen con cifrado? Al mismo tiempo, aquí había un principio jurídico que es el principio de no incriminación. Si yo voy a cometer un delito, por supuesto que voy a tomar todas las medidas necesarias para, en el fondo, evitar que yo para evitar ser descubierto. Es como el debate de la capucha. Por supuesto que yo me pongo una capucha para romper un semáforo, si me la pongo para que no me descubran, pero no me puedes sancionar por romper el semáforo y por usar capuchas. Si utilizar capuchas fue un medio utilizado para destruir el semáforo. Entonces, eso es un poco una revisión general de la legislación sobre delitos informáticos y un pequeño paneo sobre el proyecto de ley. Así que nos vemos el martes. Yo voy a tratar de enviarles hoy día o mañana la encuesta docente voluntaria y anónima, pero me interesa que ustedes la respondan para tener retroalimentación sobre cómo va yendo el curso, y espero tener las notas el próximo jueves y espero que les vaya muy bien. Así que, cualquier comentario, se pueden quedar aquí en el Zoom y me lo pueden hacer. Y muchas gracias por su atención. Que estén muy bien, cuídense, cuiden a los suyos en la medida de lo posible.